Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, el Señor llama y el Señor nos usa para su gloria. Estas 5 cosas se ven a lo largo de todos los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que estamos comenzando a estudiar. En el capítulo 1, vemos qué impresionante la fidelidad de Dios para cumplir todas esas promesas que Él había hecho desde el Antiguo Testamento. Que iba a venir esa voz que proclama en el desierto y que preparaba el camino del Señor, que enderezaba la senda. Hablaba de Juan el Bautista en el Antiguo Testamento, que iba a venir en el Nuevo Testamento a preparar el camino del Señor. Y aquí vemos en Marcos 1 que se cumple, que Juan el Bautista empieza a anunciar el camino del Señor. Luego vemos cómo se había anunciado que vendría ese Mesías, el Hijo de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Y en efecto, vemos el cumplimiento. Jesucristo aparece al tiempo señalado. Y vemos cómo el Señor salva al pecador, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, a los endemoniados. Luego los llamaba, así como llamó a los discípulos, y luego los comenzó a usar para anunciar el evangelio del reino de Dios. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Era el mensaje de Jesús y el mensaje también de sus discípulos. Asimismo, hoy en día, Cristo continúa haciendo lo mismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos testimonio de la gran salvación que Cristo hizo con nosotros? ¿Te acuerdas cuando Cristo llegó a tu vida? ¿Cómo te llamó con su evangelio? ¿Cómo te salvó? Siendo nosotros pecadores, estando separados de Dios, muertos en pecado, enemigos de Dios, no había nada que nosotros pudiéramos hacer por salvarnos a nosotros mismos. Ni siquiera nos interesaba quizás la religión o lo veíamos como algo negativo. No queríamos tener quizás nada que ver con Dios. Otros de nosotros estábamos batallando con adicciones, derrotados por el pecado, por experiencias duras. Pero lo primero que Cristo hizo, se nos reveló. Tal vez usó a alguien para predicarnos, para invitarnos a una iglesia, para darnos el mensaje del evangelio. Escuchamos algún testimonio, qué sé yo, de 1000 formas distintas, pero el Señor sigue salvando hoy en día a sus hijos. Su brazo no se ha cortado. Puedes ser agradecido con Dios porque te salvó y puedes orar también creyendo que puede alcanzar para salvación a tus seres queridos. Nunca te canses de creer que Cristo salva, pero no solo salva, Cristo sana. Y sana el cuerpo y sana también el corazón, la mente. Dice la palabra, Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántos de nosotros veníamos quizá con enfermedades graves y el Señor nos sanó? Y si no nos sana de inmediato, nos da la fuerza para soportar. Eso también es fe. La fe no solo es creer que puede ser un milagro, la fe es creer que me puede sostener aun si no me da el milagro. Ese también es testimonio de fe. Así que ¿cuántos de nosotros hemos sido testigos del poder sanador, del poder sustentador de Dios? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos sanó del corazón y nos enseñó a perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros? Sanó nuestra mente, sanó nuestro cuerpo, sanó nuestra alma. Y ahora podemos dar testimonio de su obra en nosotros. ¿A cuántos el Señor nos liberó de cadenas pecaminosas? Siendo ya cristianos, atados a vicios o adicciones. Se los cuenta alguien que estuvo atado al vicio del cigarrillo por más de 8 años. Luego lo dejé por la gracia de Dios y recaí. A los 2 años de haberlo dejado recaí y tuve que batallar 8 meses más para poderlo dejar. Pero el Señor hizo la obra. Aquí hay un principio importante. El Señor es fiel y el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. No te desanimes si todavía luchas. Tenemos un Cristo poderoso que rompe cadenas y es fiel y poderoso. Él ha prometido no dejar su obra a medias. Él no abandona la obra de sus manos. Continúa clamando, continúa rindiéndole esas áreas difíciles que no puedes cambiar en tus propias fuerzas. El Señor liberta, Él da sabiduría, Él da la fuerza, Él da el poder. Nunca estamos solos. La gracia de Cristo siempre está con nosotros. A través de su Espíritu Santo hemos sido unidos de forma inseparable y Cristo continúa haciendo la buena obra. El Señor llama también a personas que no lo merecen. Él llama a sus discípulos. Él empieza a llamar a un Pedro, a un Jacobo, a un Juan, a un Judas, a un Andrés,
Él empieza a llamar a todos estos hombres y les dice, vengan en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir? Que Él te va a usar para que así como te alcanzó a ti, ahora tú seas un instrumento para alcanzar a otros con el amor, la gracia, la salvación, el favor, el perdón de Dios. Con el Evangelio, Dios te quiere usar para salvación de muchas personas. Y mire qué maravilloso es esto, ser tomados en cuenta para la obra de Dios. Si el Señor podría convertir a todos sus escogidos en un abrir y cerrar de ojos, Él podría salvarlos. Pero Él ha elegido encomendarnos, delegarnos a nosotros para que seamos testigos de su poder, para que transmitamos, seamos reflejo de su amor y de su gloria y de su gracia a otras personas. Él sabía que eso iba a ser de gran edificación para nosotros y de gran bendición y salvación para los demás. Ser tomado en cuenta como un instrumento escogido de Dios para salvación, sin merecerlo, siendo indignos, como decía el apóstol Pablo, que decía que era el más grande de los pecadores, pero al Señor le plació. Él dijo que Él era un instrumento escogido. Así con todos los otros discípulos, los apóstoles. El Señor los llamó y ninguno de ellos era buena pieza. Ninguno de ellos era merecedor. Pero tenemos un Cristo de la gloria y de la gracia que llama al que no lo merece y que lo transforma para su gloria. Ahora prepárate para ser un instrumento de Dios. Aun si antes fuiste un burlador, un escarnecedor. Pablo antes fue un perseguidor de la iglesia, pero llegó a ser uno de los más grandes predicadores de la palabra. Cristo llama y por último Cristo usa para su gloria. ¿Cuántos de nosotros podemos testificar que el Señor nos ha usado? Quizá pasamos por una desintegración familiar. He hablado con hermanos y hermanas que han pasado por procesos duros, por ejemplo, procesos de divorcio, involuntariamente, sin querer llegar a eso. Pero esas cosas se dan, aún en las iglesias cristianas. Y claro, los pastores estamos ahí para discipular, para restaurar, para llevar adelante al creyente con la ayuda de Dios y con la sabiduría y la guía de su palabra. Pero el Espíritu Santo restaura a estas personas y les da un ministerio donde ahora ellos pueden restaurar y sanar a otros que pasan por los mismos procesos. Dios usa nuestros desiertos para que consolemos a otros con el consuelo con el que nosotros somos fortalecidos. Es el Dios de misericordia, el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Recibe hoy esperanza de Dios para que tú puedas también ser un repartidor de esperanza y deja que Dios use tu vida para gloria y honra suya. Seguimos teniendo a ese Cristo vivo. Creemos y nos hemos acercado a una esperanza viva, a un Cristo resucitado que venció a la muerte, que sometió al poder de las tinieblas. Él fue al desierto para ser tentado, pero a diferencia de Adán, Cristo se mantuvo fiel y venció al diablo. Por eso el diablo se le somete, porque Cristo lo venció. Desde el desierto lo venció y en la cruz lo terminó de vencer. El enemigo ya está derrotado. Y ese Cristo de la gloria, Él sigue salvando, sanando. Él sigue liberando. Él sigue llamando y usando nuestras vidas para su gloria. Entrégale hoy mismo tu vida al Señor.